¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su televisión comarcal, bienvenidos a Comarcal Televisión, una nueva noche más, miércoles 18 de noviembre de 2020, donde durante los próximos minutos vamos a analizar y vamos a intentar de darles a conocer los asuntos más destacados que nos está dejando la comarca del Valle del Guadalentín, esta comarca en la que estamos muy pendientes de la situación de la pandemia del COVID-19. Vamos a analizar cuáles son los datos, cuáles son los resultados que nos ha ofrecido la Consejería de Sanidad durante las últimas horas y cuáles son las restricciones que se están poniendo en marcha por parte del mando único de la región de Murcia. Ya saben ustedes las limitaciones, sobre todo en hostelería, las limitaciones que hay en los 45 municipios de la región de Murcia y también las limitaciones que hay en la comunidad autónoma. Esta noche queremos hacer especial énfasis en el área 3 de salud, queremos hablar de cómo se encuentra la situación sanitaria en este área, en el área 3, con el hospital de referencia, el Hospital Rafael Méndez. Para ello, en primer lugar, les queremos presentar, le queremos dar la bienvenida al gerente del área 3 de salud, a don Enrique Casado. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, antes de nada, me gustaría, en nombre de todos los compañeros y en nombre, pues yo creo que de todos los ciudadanos, darle las gracias por esa labor que están desarrollando todos los sanitarios. Estamos en una de las situaciones más complicadas que se han podido vivir en materia sanitaria en los últimos años, en las últimas décadas, y por supuesto, pues darle las gracias por el trabajo que están desarrollando todos los sanitarios y todas las personas que componen ese área 3 de salud, porque es un trabajo incansable, es un trabajo de concienciación que se tiene que ir haciendo a la ciudadanía. No todos terminan todavía de entender lo importante que son algunas de las medidas que tienen que poner, pero en nombre de todos, gracias por ese esfuerzo y por ese trabajo que están haciendo, exponiéndose ustedes y exponiendo incluso a sus familias. Muchas gracias. Por supuesto, los profesionales sanitarios están haciendo una labor increíble de trabajo y de entrega en estos momentos tan difíciles que es verdad que nos está tocando vivir y que, bueno, día a día, pues presentan ahí su esfuerzo y no tienen parón, están continuamente trabajando e intentando hacer las cosas lo mejor posible. Vamos a hablar de esos datos que ha ofrecido Consejería de Sanidad en las últimas horas, pero también quiero hacer al principio del todo un pequeño énfasis en ese brote, ese pequeño brote que se ha generado en el Hospital Rafael Méndez. ¿Cómo está la situación? ¿Está controlada? ¿Cuáles son las medidas que han puesto en marcha? Bueno, la verdad es que en el área 3 está pasando de todo. Casi somos pioneros en muchísimas cosas porque hemos pasado por todo lo que se podía pasar relacionado con el COVID, lo estábamos pasando. Y ahora pues nos faltaba la aparición de un número de casos, que afortunadamente son poquitos, y creemos que en estos momentos se están haciendo las cosas bien para evitar que sean más casos, y que ha aparecido en este momento, solo tenemos 9 pacientes que estaban ingresados por otros motivos y los cuales hemos detectado que padecen o bueno, están infectados por COVID. Es en medicina interna y se han evitado lo que son, se piensa, se cree que a lo mejor puede ser de visitas del exterior. Sí, vamos a ver, hemos hecho un análisis serio a través, sobre todo por nuestro médico y nuestro equipo de medicina preventiva, se ha hecho un análisis de cómo ha podido ser la transmisión. Piensa que en este momento los profesionales sanitarios, después de 8 meses de pandemia, sabemos protegernos muy bien. Entonces, es muy poco probable, errores pueden pasar en todo momento, ¿no? Pero es muy poco probable que los sanitarios, que ellos también tienen vida social y tienen familias y pueden coger el virus en su ámbito, es muy poco probable que sean ellos los vectores de la transmisión. ¿Por qué? En el hospital todo el mundo lleva una doble mascarilla para protegerse mucho y los profesionales, si tú ves a un paciente sin mascarilla antes de atenderlo, de cuidarlo, de asearlo, lo primero que le dices es, oiga, por favor, póngase la mascarilla. Es decir, que las medidas de higiene para la relación profesional-sanitario-paciente las tenemos ya muy aprendidas porque llevamos muchos meses trabajando en estas circunstancias. Al principio tuvimos mucho miedo porque teníamos pocos recursos de protección, pero ahora no, ahora todas las personas tienen protección. ¿Qué es lo que además, es decir, estamos en parte bastante seguros, independientemente de que haya podido pasar algún error puntual, porque eso no estamos libres en la asistencia sanitaria, sabemos que existe. Pero después, cuando le hemos preguntado a los pacientes, bueno, ¿y usted quién le ha cuidado? ¿Y ha tenido algún contacto? Resulta que todos o casi todos los casos iniciales que han provocado este pequeño brote
han tenido el contacto con un familiar que ha venido a cuidarlo, saliendo en algunos casos en los cuales es lógico, saliendo posteriormente positivo, es decir, yo esta mañana voy a cuidar a mi padre y esta tarde me encuentro mal, me hago una PCR y salgo positivo, no pasa, es decir, no hay ningún tipo de responsabilidad, pero también hemos visto que ha habido algunos casos de un poco de falta de responsabilidad por parte de los cuidadores. Ha habido algún caso en el cual, pendientes de resultado, se ha ido a cuidar al familiar. Esas cosas, esas personas tienen que estar en cuarentena para evitar precisamente estas cosas. Claro, cuando aparece una persona, vienes a cuidar a una persona, las habitaciones y cuidar a un paciente, el que haya cuidado a un paciente sabe lo que es estar una noche entera cuidando a un paciente en un hospital. La mascarilla te sobra mucho y cuando cierras la puerta y entras a cuidar a tu familiar es cuando realmente otra vez te descuidas un poquito, te quitas la mascarilla de todo el día que la llevas y es cuando se ponen en riesgo a tu familiar y corre el riesgo de que tú sin quererlo, si lo sabes no tienes excusa, pero si no lo sabes, pues corre el riesgo. Claro, pero es que suele haber un acompañante y puede haber un vecino de cama, otro paciente que esté ingresado, con otro cuidador que también lo necesite. Pues, y así es como han ido apareciendo los brotes. Afortunadamente está controlado y luego no sé si os ha perturbado mucho lo que es el día a día y el trabajo en ese área. Ahora mismo poner en marcha el protocolo de un hospital importante como el nuestro, ¿no? Es muy complicado. Entonces le estamos haciendo a todas las plantas susceptibles, a todos los pacientes, le estamos haciendo PCRs para asegurarnos que no ha habido más casos. Se lo estamos haciendo a los acompañantes que se quedan fundamentalmente por la noche, le estamos haciendo un test de antígeno también para asegurarnos que alguien que va a cuidar a su familiar sin saberlo pueda ser infeccioso. Y estamos haciendo también a todos los profesionales de la planta. Es decir, estamos haciendo un mapeo completo de las plantas que pensamos que pueden estar afectadas y posiblemente lo completemos con todo el hospital con esta misma estrategia. Medidas que se están poniendo en marcha precisamente por ese pequeño brote que se ha producido en medicina interna. A nivel general, datos del área 3, estamos siguiendo día a día las valoraciones que se están haciendo desde el mando único de la región de Murcia. ¿Está bajando la incidencia con estas medidas y estas restricciones que se están poniendo en marcha en los últimos días? Sí, sin duda. Es decir, las medidas que tienen por objeto el que las personas se reúnan menos, lamentablemente el cierre de la hostelería pues hace que la gente pues vaya menos a los bares y se junten menos y todo eso, la verdad es que sí que está teniendo un impacto. Lo que pasa es que en el área 3 estamos en una situación estable. No terminamos de cerrar, ¿no? De cerrar la curva, de conseguir que esa curva, esa inflexión sea completa. Todos los días, de promedio todos los días tenemos entre 60 a 80 casos en el área. Unas veces salen unos cuantos casos en Lorca, al día siguiente unos cuantos casos en Puerto Lumbreras, Totana, Águilas, van saliendo distintos municipios. Claro, son 180.000 personas la que atiende el área 3. Y entonces, claro, es fácil que aparezcan casos. Y no terminamos, que es lo que nos gustaría a nosotros, pues que irnos casi a cero. Pero bueno, sin duda estamos en una situación y sobre todo en estos momentos tenemos la sensación, los profesionales sanitarios, de que estamos mejor. Hemos pasado desde julio, cuando fue el primer brote comunitario por un local de ocio, pues desde entonces han pasado muchos meses y hemos estado en una situación muy, muy compleja. De tal forma que ahora pues no estamos mal, porque los datos de ocupación del hospital, de la UCI, no son buenos,
pero la sensación es que estamos en una situación estable que podemos manejar y en donde todos los pacientes que lo necesiten podemos atenderlos. ¿Cuáles son los datos? Porque creo que aquí en el Hospital Rafael Méndez está REA y UCI, que son las dos salas que están destinadas a pacientes COVID, aparte de luego en planta, pero los casos más graves son esas dos áreas. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Por eso decía que no es una situación, aunque nos encontramos bien y tenemos la sensación que está bien, y estamos bien, porque, como te he comentado, hemos estado peor. Nosotros, a nivel de críticos, las plantas de hospitalización ha sido muy dinámica. Los internistas han jugado un papel fundamental, que se han dado las altas muy rápido. El paciente, en cuanto mejora, si no necesita más atención hospitalaria, es dado de alta para que vaya a domicilio y siga allí su cuarentena, su tratamiento, todo en domicilio, siempre y cuando su estado de salud lo permita. Eso ha permitido un reciclaje muy alto de pacientes y que no colapse lo que es la hospitalización. Pero nuestra área de cuidados intensivos, de críticos, es un área pequeña. Nace pequeña o la tenemos pequeña y habíamos diseñado unos planes de contingencia por si la cosa venía mal. Nosotros inicialmente teníamos una UCI de 9 camas, y bueno, dimos, por supuesto, que en el peor de los casos, porque en la primera ola habíamos tenido un máximo de 4 pacientes en UCI, en la primera ola 4 de UCI, y fue un día que entró el cuarto y se fue uno de alta, de tal forma que fue un 4-3, eso es lo que tuvimos de incidencia máxima en la primera ola. Pues nosotros dijimos 9 camitas que tenemos en la UCI y utilizamos la REA, que tiene 6 camas, para poder tener pacientes por si viene alguno más, pero eso, con nuestros 4 o 5 pacientes. Viene la segunda ola, llenamos la REA con 6 pacientes, llenamos la UCI con los 9 huecos, entonces nos pusimos a hacer unas modificaciones estructurales que eran imprescindibles en la UCI. Cuando digo UCI es la UCI tradicional, ¿vale? En la UCI tradicional, para mejorar la ventilación, para darle más seguridad a los profesionales y a los pacientes, porque esta enfermedad, el aire, la ventilación es fundamental, y si no poníamos en riesgo a los profesionales que iban a estar cuidándolo. Nos metimos en una pequeña mejora de la UCI y tuvimos que abrir otro plan de contingencia, que es la URPA, que es el espacio que utilizamos normalmente como despertar. Cuando te operan, pues te vas a la horita esa que tienes ahí, te vas a ese espacio. Tuvimos que adaptarla para cuidados de críticos y también la llenamos. Llenamos la REA con 6, la URPA con 6 y habilitamos, le dimos la capacidad a la UCI normal para 7 pacientes COVID y 4 no COVID. De tal forma que hemos conseguido aumentar 2 boxes más de UCI en este momento. Bueno, pues hemos llegado a tener en un momento, en estos meses atrás, para ver la magnitud de lo que hemos tenido, hemos llegado a tener 17, 18 pacientes en UCI y 10 o 13 pacientes en otras UCI de la región. Que se han tenido que trasladar. Que se han tenido que trasladar porque nosotros no teníamos capacidad de tener más pacientes. En este momento tenemos 12 pacientes COVID, pero también parte de la UCI la tenemos utilizada para pacientes no COVID, porque el problema es que siguen poniéndose las personas malas de otras cosas que no son COVID. De patologías, efectivamente. Hay pacientes que tienen infartos, hay pacientes que tienen problemas respiratorios que no son COVID y necesitan también atención de cuidados críticos. Pero es más, yo creo que se ha hecho una gestión fantástica por todos los profesionales y bueno, yo no puedo hablar nada más que cosas buenas de mi equipo directivo. Con todas esas dificultades apenas ha tenido incidencia en la actividad que hemos estado desarrollando en el resto del hospital. Apenas se han suspendido intervenciones quirúrgicas, seguimos operando, seguimos haciendo consultas externas. Es decir, es una situación muy compleja, pero que ha permitido que la gente seguir con la vida paralela al COVID, que también existe. ¿Ha pasado ya lo peor de esta ola, por decirlo de alguna forma, o todavía se acerca el invierno?
¿Se piensa también en un plan de contingencia desde Protección Civil? ¿Se está pensando ya en un plan de contingencia tercera ola con unas temperaturas más bajas? Vale. Se habla de tercera ola. Los profesionales sanitarios lo que tenemos mucho miedo es porque el problema que tenemos todos los inviernos es no COVID. Antes no había COVID y teníamos problemas. El Hospital Rafael Méndez, bueno, los conocéis, que es un hospital que llegaba el invierno y se saturaba porque había muchos pacientes con otra patología. Pues ahora tenemos muchos pacientes COVID y tendremos muchos, esperemos que menos, de otro tipo respiratorio. De hecho, parece ser que en lo que han ido analizando en el hemisferio sur, en los países del hemisferio sur, la incidencia de gripe ha sido menor por las medidas que estamos utilizando también para el COVID. La mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento social está permitiendo que haya menos casos de gripe. Entonces, los sanitarios estamos rezando para que haya menos patologías no COVID, para poder atender ambas en las mejores condiciones. En las últimas horas también Manuel Villegas creo que comentaba que la petición de vacunas de gripe ha sido superior a la de otros años, se ha hecho un abastecimiento superior y que incluso esas vacunas de gripe están suponiendo un récord de ponérselas a los ciudadanos, ¿no? Sin duda, es decir, todos los años habíamos hecho muchas campañas y habíamos insistido mucho en que la población, fundamentalmente la de riesgo, se vacunara de la gripe, ¿vale? Siempre no hemos tenido mucho éxito, un éxito aceptable, pero no era... Claro, este año la gente ha percibido que el vacunarse con la vacuna de la gripe pues puede por lo menos ayudar y ayudarte a no padecer simultáneamente los dos procesos, o incluso también ayudar, si tú estás vacunado de la gripe y te pones malo, pues probablemente no debes de ser gripe. Entonces, sí que se ha vacunado mucho. ¿Qué es lo que ha pasado posiblemente y por lo que en algunos centros estamos teniendo dificultades y que la población puede estar tranquila que poquito a poco se irá vacunando las personas que faltan? Es que, bueno, pues todo el mundo quería vacunarse lo antes posible e inmediatamente. Entonces, bueno, pues la distribución pues, cuesta trabajo. La previsión inicial era tantas y la verdad es que la inmensa mayoría de la gente pues quería vacunarse, muchísima gente. Y como queríamos que todo el mundo se vacunara, pues ahora el problema es que no hemos priorizado exactamente solo a las personas que pueden ser más beneficiosas. Entonces, en este momento, las que van llegando, estamos sí priorizando a aquellas personas en las que la vacunación puede ser mucho más eficiente. Y las otras, pues poco a poco, se podrán ir vacunando tranquilamente. Estamos con Enrique Casado, el gerente del Área 3 de Salud de la comarca del Valle del Guadalentín, analizando cuál es la situación y la incidencia de COVID-19. Hacía referencia al gran trabajo que han venido desarrollando los profesionales del Hospital Rafael Méndez y de todos los centros sanitarios. También el Ayuntamiento ha puesto su granito de arena con ese punto C-COVID y con ese trabajo que están haciendo los rastreadores. Han pasado incluso los centros de salud de Lorca, estaban en rojo y han pasado a naranja. Una gran labor también el que esa presión haya ido disminuyendo. Sí, sin duda. Es decir, la labor de los ayuntamientos, liderado fundamentalmente por el de Lorca, que ha ido, digamos, marcando un poco la tendencia y después ha permitido que el resto de municipios del Área 3, ya sabes que el Área 3 cubre también los municipios de Totana, Puerto Lumbreras, Aledo y Águilas, pues estemos trabajando de una forma que estamos siendo ejemplo en el resto de la región, porque la colaboración con salud pública y con ayuntamientos está siendo fantástico. El ayuntamiento nos facilitó desde el principio la posibilidad de tener un punto muy bueno para la toma de muestras, como es el centro COVID de Ifelor, y posteriormente con Protección Civil estamos trabajando y hemos establecido una forma de trabajar que la estamos, por supuesto, en el Área 3 estamos intentando que se haga así, pero que estamos siendo capaces de exportarlo al resto de la región, porque la comunicación con salud pública y con rastreadores está permitiendo que el trabajo que llevamos los profesionales sanitarios, los centros de salud, desde hace 8 meses, intentar toda la carga burocrática, quitársela para que puedan dedicarse a atender pacientes. COVID no pueden dejar de atenderlo porque el paciente COVID es un paciente enfermo,
pero toda la carga burocrática que lleva y todas las dificultades de rastreo, de seguimientos de pacientes, de contactos que no están enfermos, ayuntamientos, vía Protección Civil y Salud Pública, que son los responsables, Salud Pública fundamentalmente, que es el responsable último de hacerlo, pues la colaboración garantiza que en este área se puede hacer en condiciones y nos quedamos tranquilos. Y así liberamos a los profesionales de los centros de salud para que puedan dedicarse también a los hipertensos, diabéticos. En estos momentos también, después de tanto tiempo de pandemia, pues también hace falta otras patologías, atender otras patologías. Y prestar atención también a otros ciudadanos que no sean COVID-19. En relación a los buenos datos, esta curva en esta segunda ola que parece que se está controlando, que está bajando afortunadamente, se está consiguiendo doblegar, ¿entiende el que ya haya ayuntamientos el que empiecen a exigir la puesta en marcha de nuevo de la hostelería? ¿Usted como sanitario cree conveniente ya inmediatamente volver a abrir de nuevo esos sectores que a lo mejor en algunos casos han sido focos de COVID-19? Bueno, hay dos aspectos. Siempre cuando me preguntan lo de la hostelería, una de las últimas veces me preguntaron mi opinión y dentro del comentario después quedó como que yo quería que se cerrara todo. Egoístamente, los sanitarios, lo que hemos visto es que cuando estuvimos en la primera ola y se cerró todo absolutamente, el impacto sobre la sanidad nos permitió tener una garantía de hacer las cosas mejor. Eso egoístamente, pero somos conscientes de la realidad que hay. Yo creo que si fuéramos capaces de que cada uno de nosotros fuéramos lo suficientemente responsables, se podría habilitar muchas cosas, se podría abrir muchas cosas y volver a una situación aceptable, siempre con la responsabilidad individual. Si abren un bar y tú vas con tu pareja, tu familia, ¿por qué no puedes ir a tomarte un aperitivo, una cerveza, a un bar? Lo que no puedes ir a un bar con 15 personas, ¿por qué? Porque en esos ambientes es donde nos relajamos y en donde perdemos un poquito las medidas que sabemos que son eficaces para contrarrestar la posible infección del virus. Ajá. Otra de las noticias que, bueno, pues sobre todo a tema económico y en relación a la sociedad, pues ha llegado con cierta alegría, es la aparición de vacunas, ¿no? Vacunas que son estudios que están ya avanzados, tanto la de Pfizer, este laboratorio, como la de Moderna. ¿Qué mención le hacen a usted? ¿Qué opina sobre esta posibilidad de que una vacuna ya para primavera posiblemente pueda estar en marcha? Según los estudios, Pfizer dice que ahora su vacuna tiene un 95% de efectividad, Moderna que tiene un 92%. Parece aquí como que hay una pequeña confrontación entre los dos laboratorios. Debe de haberla y lo va a seguir habiendo, ¿no? Porque lo que está claro es que el que tenga la oportunidad de vender su vacuna, pues el negocio está garantizado. Respecto a las vacunas, es una de las grandes esperanzas de los sanitarios. Llevamos 8 meses de pandemia. En el área 3 hemos descansado menos de un mes de una situación compleja. Viene el invierno, que parece que se está retrasando, pero ahí está el invierno, viene el frío, el miedo de las enfermedades respiratorias. Si podemos contar con un recurso que nos alivie un poco, que sea capaz de disminuir la tasa de infección, a nosotros claramente bienvenida sea. Y la que sea mejor, pues esa es la que sin duda es la que deberíamos de utilizar, claro. Otro de los puntos que está generando polémica en los últimos días y en las últimas horas es la posibilidad de que las farmacias realicen también los test. Algunos países de la Unión Europea sí han facilitado el que las farmacias lo puedan realizar esos test, como es el caso de Gran Bretaña, Francia y demás. En España no se permite. ¿Cree que a lo mejor las farmacias podrían realizar esos test de antígenos? En España está muy regulado las cosas que tiene que hacer cada profesión, ¿vale? Entonces, la toma de muestras biológicas deben en principio realizarlo profesionales cualificados y son los profesionales que están formados para ello y en principio son enfermería, el personal de enfermería el que tiene capacidad. Yo, como pertenezco al ámbito público, en el ámbito público lo tenemos muy claro, es decir, un profesional que no tiene la competencia de poder hacerlo no lo debe de hacer. En una época de pandemia podría ser viable cualquier cosa y no quito que las farmacias
comunitarias pueden jugar un papel relevante en el control de esta pandemia, sin duda alguna, pero no lo tengo claro si la forma de hacerlo es a través de realizar test. Consejos, Enrique, para los ciudadanos que nos estén viendo, para intentar todavía seguir bajando un poquito más esa curva, ¿no? Ustedes como sanitarios hay que ponerse muchas veces en su pellejo porque son los que realmente están pasando y están viendo lo que sucede en cada uno de los bosses de UCI, de REA, del hospital, pero todavía parece que hay un sector de la población que no termina de concienciarse y cree que con ellos no va esto. Los consejos es las medidas que hay que seguir tomando a través de la responsabilidad individual, y como tú bien has dicho, no solo una parte de la sociedad. Lamentablemente los sanitarios pensamos que no es una parte, sino que es una importante parte de la sociedad, no percibe las dificultades o la complejidad y el riesgo en el que estamos sometidos. Es verdad que sobre todo esta segunda ola ha afectado fundamentalmente a gente joven. Pero esa gente joven tienen familias, tienen madres, padres y abuelos. El 80% de las personas que han fallecido en esta nueva ola, en el área 3, eran mayores de 70 años. Esos son los abuelitos, los padres de esos chicos jóvenes que ellos lo pasan inadvertidamente. Pero no es solo culpa de la gente joven, es decir, que también hay gente madura que es muy irresponsable. En estos momentos es clave las medidas de higiene que estamos defendiendo desde el principio de la pandemia. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene de manos. Son 3 cositas muy sencillas que, fíjate, en este momento nos permite estar sin mascarilla, relativamente tranquilos, hablando, y estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos un distanciamiento que nos permite que, bueno, y que yo no he venido, si yo me hubiera puesto hoy malo, que hubiera tenido un poco de febrícula o tal, te hubiera llamado para decir, oye, te agradezco que me invites a tu programa, pero no puedo venir porque no me encuentro bien. Entonces, muy importante la responsabilidad individual y así podremos llevar una vida, una nueva forma de llevarla, porque todavía nos quedan unos meses, esperemos que solo unos meses, con todo este proceso. Si no somos capaces de tener ese nivel de responsabilidad, usar esas mascarillas, usar el distanciamiento y lavarnos las manos, pues nos veremos abocados que cada X tiempo pues tendremos que cerrar el comercio, tendremos que cerrar los bares, tendremos que entrar a fase 1. Esto es algo de responsabilidad. Y cuando te pongas enfermo, pues el área 3 te atiende. Pero la clave es que no te pongas enfermo. Y es verdad que hay una parte de la población que percibe que todavía no pasa nada. Y por eso, es decir, vas a cuidar, el caso que he comentado antes en el hospital, vas a cuidar a tu paciente pendiente de un resultado, no puedes, no puedes. Sobre todo la concienciación personal y social, como está reclamando Enrique Casado. Para ir finalizando, para ir cerrando, me gustaría también, aparte de COVID-19, estamos pues muy pendientes, por supuesto que sí, del coronavirus, pero también hablar de una serie de obras que se han venido desarrollando en los últimos días en el centro, en el Hospital Rafael Méndez. Cuéntenos cuáles han sido las principales novedades y qué áreas se han activado o se van a activar próximamente. Bueno, lo que he comentado es la pequeña modificación que hemos hecho en la UCI, que nos ha permitido ganar 2 boxes y mejorar mucho la ventilación, de tal forma que hemos podido aislar 7 boxes para poder tener pacientes COVID con toda la seguridad del mundo para ellos y para los profesionales. Tuvimos que aumentar el tamaño de urgencias para poder atender y tener en observación fundamentalmente a los pacientes COVID y no COVID, mientras estamos pendientes de pruebas de realizarlo. Muy prontito vamos a empezar unas mejoras también en la puerta de urgencias, porque en la primera ola
no sabíamos cómo atender las cosas. Y es verdad que se dejó de hacer muchísima cosa y pudimos montar más o menos una puerta para atención a los niños separada de la puerta de urgencias. Pero el área 3 no tiene capacidad, no es un área que pueda tener una puerta pediátrica, pero sí que vamos a hacer es un espacio para que puedan ser atendidos en condiciones los niños. Cuando quitamos esa puerta que habíamos creado, que no podíamos mantener, que hay que entender que es un problema de recursos, no solo económicos, sino de profesionales, que no tenemos todos los profesionales que quisiéramos, y no es porque no queramos contratarlos, sino simplemente porque no hay médicos en bolsa, no hay médicos parados, pero es que ahora mismo tampoco hay apenas enfermeros parados y tenemos la dificultad del recurso de personas. En este momento tuvimos que decidir, cuando empezó la segunda ola, dónde poníamos a los niños que llegaban a la puerta de urgencias del hospital. Las urgencias del Hospital Rafael Méndez tiene 2 salas de espera y nos gustaría tener más, pero la realidad es que tenemos 2. Entonces existían 2 posibilidades. Era o una para los niños y uno para los adultos, o en estos momentos nos parecía mucho más razonable uno para pacientes con sospecha COVID y otro para pacientes con sospecha de otra patología no COVID. ¿Qué lleva consigo? Eso sí, pues, que mi niño pequeño, pues tengo que estar con personas mayores, pero pensamos que si tú llevas a tu hijo porque se ha torcido el tobillo, es mejor ponerlo con un anciano que se ha torcido el tobillo que ponerlo con un niño que está tosiendo y está con fiebre. Lo cual no significa que sea lo perfecto y por eso vamos a hacer una obra donde vamos a habilitar 2 salas de espera nuevas, una para pacientes pediátricos con sospecha COVID, otra con que no sean sospecha COVID, 2 boxes nuevos para atención y un box nuevo de tratamiento. Es decir, y vamos a iniciar prontito, a ver si somos capaces, la posibilidad de ya acometer una reforma un poco más integral de las urgencias. Simultáneamente ya tenemos allí los albañiles haciendo la obra que necesitamos para poner la resonancia nuclear. Los albañiles se saben cuándo entran, pero no cuándo salen, ¿eh? Ese es el problema, pero es importante que entren. Es importante que estén allí y que no hagan muy difícil tampoco la tarea y la labor. Enrique Casado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo dicho, que muchísimas gracias por el trabajo que están desarrollando y ojalá que cuanto antes se pase esta situación, que esa vacuna pueda llegar cuanto antes y que, bueno, pues dentro de lo que cabe esa normalidad pueda llegar de nuevo a todos los ciudadanos. Sin duda, todos estamos deseando que esto pase lo antes posible, pero mientras tanto vuelvo a insistir en la responsabilidad individual y en las medidas de higiene. Creo que eso ayudaría a todo el mundo. Muy sencillo, ¿eh? Uso de la mascarilla, distancia social y lavado continuo de manos. Son 3 pasitos que hay que tener siempre en cuenta. Don Enrique Casado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Cerramos el primer bloque. Hemos analizado cómo está la situación sanitaria en la comarca del Valle del Guadalentín. Nada, un pequeño alto en el camino con tertulios a debate estas y otras cuestiones que nos deja el panorama local, comarcal y nacional.